Voy a grabar yo. Eso forma parte un poco de los Ya está grabando. ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Sí, sí, Ah, señor. sí. Listo. Sí, ya está grabando. Bueno, esto forma parte un poco de los protocolos de este tipo de reuniones, ¿no? O sea, como que yo no puedo grabar sin pedir permiso. O sea, eso de pedir permiso para hacer la grabación y para este tipo de cosas es algo muy importante y debemos, porque finalmente ahí estamos hablando de derechos de autor. Está la presentación nuestra, están las voces nuestras, están las voces de ustedes. Eh, entonces, es necesario pedir permiso. No sé si para ustedes eso es tan claro, pero pues sí, es muy importante pedir permiso para poder hacer este tipo de cosas, de grabar una reunión. Bueno, como les había mencionado inicialmente, hace un ratico, mejor dicho, vamos a estar conversando un poco sobre este tema. Laura Sotelo y yo, María Cristina Borges, vamos a estar permanentemente en las reuniones. Hay una parte que Laura, pues que vamos a estar como alternando nuestras conversaciones con ustedes. Finalmente, esto por ser un curso con la duración que tiene, pues si bien sí vamos a hacer un acercamiento a las temáticas que nosotros nos proponemos, bien sabemos que es un acercamiento inicial y también sabemos que esto pasa un poco por algo que yo no sé si ustedes ya habían conversado, si lo tienen presente, y tiene que ver con los procesos de apropiación de tecnología. Nosotros vamos a hablar de operación de sistemas de información y plataformas tecnológicas para la gestión de datos y esto nos obliga realmente a tener en cuenta dos aspectos. Estos aspectos, por un lado, vamos a tener en cuenta la inteligencia artificial, o sea, como la inteligencia artificial, y nos vamos a centrar también en la gestión de datos y en algunas Perdona, Viviana. en algunas formas de procesar la información, de los sistemas de información y cómo hacemos, pero obviamente esto pasa necesariamente por pasa necesariamente por los procesos de apropiación que haya en la institución. O sea, bien, es sabido que nosotros podemos tener muchos procesos, podemos tener programas y software de punta, pero si nosotros no, en la institución no hay un proceso de apropiación y no hay un plan de TIC y como que no estamos realmente trabajando en este tipo de cosas, entonces no vamos a lograr nada a pesar del software y de la tecnología que tengamos. Esto es como una introducción muy breve a algo que me parece que es clave tener en cuenta y es que el software por sí solo o la tecnología por sí solo no transforma nada y de pronto no aporta mucho. Es necesario que esto pase por las personas que trabajamos en las instituciones, por las organizaciones y que realmente se vayan dando transformaciones de digitalización y transformaciones de innovación al interior de las instituciones. Bueno, inicialmente nosotros con Laura propusimos como una actividad de presentación, pues vamos a estar nosotros y bueno, una presentación también por parte de ustedes en las que proponemos que nos digan quiénes son, cuál es el cargo que tienen en la empresa y por otro lado la motivación que tienen y las expectativas que tienen en relación con el curso. Entonces, ahí tenemos una actividad. Entonces, Laura. Vale. Sí, pues buenos días para todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y quisiera unir un poco lo que dice Cris para que si nos tomamos un minuto y entramos en el icono de gente dentro de la aplicación, vamos a ver que hay un participante que seguramente ninguno conocemos, que es read.ai meeting notes. Hoy en día la inteligencia artificial o todo este tipo de aplicaciones o software están en nuestra vida.
Y ahora estas herramientas de conexión virtual para reuniones nos está ofreciendo una herramienta que es esta que vemos ahí, de inteligencia, que nos permite hacer resúmenes, tomar notas, grabar un poco lo que decía Cris, que hay veces se nos mete sin querer hacerlo y la usamos o no la usamos. Entonces, en nosotros está querer aprovechar ese tipo de herramientas que tenemos ahí. Solamente se los dejo ahí como un dato para que le demos una miradita que está dentro de nosotros en el curso. Bien, entonces la idea es conocernos un poco para saber, especialmente Cristina y yo, quiénes son ustedes, conocer qué cargo tienen en la empresa, cómo estamos hoy con respecto al curso. Pero antes de hacer esta presentación individual, quisiéramos invitarlos a que ingresen a Menti. No sé si alguna vez ya han hecho este proceso. De pronto, para las personas que no lo conocen, por favor, en su celular o abren una pestaña de su buscador y ponemos www.menti.com o ponemos en el buscador Menti Code o código. Ingresamos este código que les indico acá para contestar 2 preguntas y nos muestren cómo estamos. Es saber un poco cómo estamos el día de hoy, qué esperamos del curso y poder conocernos más. Entonces, por favor, yo quedo atenta. Si pueden ingresar sin problema y pues ir esperando sus respuestas. ¿Alguna inquietud de cómo ingresar? Sí, Laura, porfa, coloca el nombre de cómo van a hacer la búsqueda en el chat, porfa. Vale. Voy a compartirles de Ah, igual bueno, ahí forma por está. el chat. Sí, ahí está. Ahí Les voy a está. compartir el link para que vayan directo para los que están en el computador. Es que hay veces lo Sí, que los que hace no no sé. están. Ujú. Ujú. Pero se los voy a dejar en el chat para más fácil acceso. Ya lo pueden encontrar en el chat. Es picar ahí y contestar esas 2 preguntas. Mentimeter es una herramienta que nos permite hacer encuestas rápidas para saber cómo estamos y nos entrega diferentes tipos de, de gráficas o presentación de la información recolectada. Entonces yo voy a cambiar aquí mi presentación para que vayamos viendo los resultados que son en línea. Entonces permítanme mientras van contestando. Yo les comparto aquí. Bien. Entonces, como Laura, vemos, discúlpame, Laura. Aquí ya entré, pero no sé cómo. Me dice introduce una palabra o introduce otra palabra, introduce otra palabra. No me sale ninguna pregunta, no. en la parte izquierda voy a hacerlo aquí, a ver, ¿cómo se vería? Ustedes van a ver en este momento, esto les va a aparecer, no sé si esto es lo que estás viendo, No, no. Yo estoy ¿no? viendo, no, Mentimeter, y aparece al lado derecho, introduce una palabra, introduce otra palabra, Vale, entregar. entonces, vale, gracias. Vamos a hacer una cosa. Vamos, ¿y ingresaste por el link o por el Sí, código? sí, por el link que mandaste. Sí, veo que están poniendo los nombres, chévere, pero la idea es como que copien para los que de pronto sí les aparece como es. La pregunta es, ¿cuál es tu expectativa frente al curso? Entonces aquí ya vemos aprendizaje, metodología, eh, como, si quieres, Conocimiento. perdón, ¿con quién hablo? Con Constanza. Constanza. Constanza, porfa, puedes ingresar por el código, de pronto te está direccionando. ¿Ya lo habías usado en otro momento? No, o tal vez sí, pero ¿No? hace mucho tiempo. Pero, ¿cuál De es el pronto te está código? haciendo un link. Por- El código, se los comparto nuevamente. Mm, Bien, esa está acá. ¿Cuál es? 8470 80, 7490 en la parte superior. 84, 70. Ay, 7490. un momentico. 80,
¿Alguien más tuvo inconveniente para ingresar? Que Sí, le podamos yo no ayudar. puedo entrar. Yo soy Carolina y no puedo entrar. O sea, me sale Mentimeter, es como una pantalla negra. Dice the presenter hasn't changed slides yet. O sea, no sé. Vale, por qué hagámoslos me por sale. el código. Sí, se les conecta a otro lado. Entonces, si quieres, pon menti.com, no Mentimeter. Menti.com. Dame un segundo. Y si quieres Y código. Y ahí lo primero que te sale es para ingresar el código que les informo. ¿Y el código? Discúlpame, ¿cuál es el código? 8470 7490. De pronto, si alguien se está uniendo, lo podemos encontrar en la parte superior izquierda, cómo ingresar y el código. Ya después sale un número, como un dedo hacia arriba verde. Submit, le pongo. Enter a word, enter another word, enter another word. Yo no sé si Y no será te eso. permite, no te sale, y a ti, Costa, ¿te salió bien? No, igual me vuelve la misma, me manda a la misma página. Es Sale la una pantalla de negra. negro, de fondo negro, Bueno. y aparece el nombre y lo que te digo, introduce una palabra, introduce otra palabra, introduce otra palabra, Buenos entregar y un días, dedito sí. arriba. Igual, Buenos días. Claudia, igual, igual. A mí Vale. también. Déjame. Qué pesar, no está funcionando. Voy a hacer aquí, ver qué sucede, porque pues está probada el ingreso. Y algunos sí pudieron entrar, que es lo curioso. 7490. Yo creo que entrar No, sí entra, creo que pero no hasta. sé, son las preguntas. Ujú. Así me aparece, así sí me aparece, hasta cual como lo estás viendo ahí. O sea, no aparece la pregunta, ok. Sí, sí estoy viendo. Como Así me aparece a si mí el también. código. Ok. Bueno, si quieren, pues para no quedarnos allí, voy a compartir los que ya pudieron ingresar. Hicimos un ejercicio con el Mentimeter, si quieren, finalizando o mañana, para ver qué sucede. Y nos pueden compartir su idea o cuál es su expectativa cuando ya nos presentemos individualmente, ¿les parece? Vamos a ver rápidamente los que lograron pues ingresar. Es que Menti amaneció como necio porque no deja publicar tampoco. Bueno, si quieren pasemos a la presentación, que a pesar que no se Menti, está como molestando, miren, no quiere cargar, aquí ya cargó. Ahí ya cargó. Entonces, sí. ¿Cuál es su expectativa frente al curso? Entonces, conocimiento, metodologías, aprendizaje. Perfecto, súper. Eso es como que estamos alineados en ese sentido, en recibir nuevas cosas y arrancar con este tema que es tan importante hoy en día. Y la segunda es cuál es tu expectativa frente al curso. Si les parece esta, la adicionamos a la presentación, porque veo que no lograron llegar a esa, y la hablamos en la presentación. Entonces, si quieren, quien quiera empezar, nos cuenta por favor el nombre, qué cargo tiene en la empresa, si está motivado, expectante y cuál es la expectativa ante el curso. Estos solo son unos ejemplos, el sentir, cómo estamos para el día de hoy. Entonces, ¿quién le gustaría empezar? Hola. Pues yo también creo, Laura, que nos presentemos nosotros inicialmente, aunque Carolina ya levantó la mano. Carolina, tienes la palabra. Bueno, Buenos días, mi nombre es Lilia Carolina Ibarra Romero, trabajo en el IDG, soy funcionaria de planta y estoy en el área de oficina de control interno. gracias, Carolina. ¿Y tu expectativa ante el curso? No, pues realmente el tema de todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información me gusta mucho y segundo por el tema de auditorías, nos aclara información cuando uno vaya a hacer esta función de auditorías. Vale, Es lo que no, yo muchas creo, ¿no? gracias. Y Eso es lo que esperas, Carolina. lo que más me encanta
O sea, yo no soy ingeniera de sistemas ni nada, pero a mí el tema de tecnologías me parece muy chévere. Y sobre todo hoy en día que todo se maneja con tanta tecnología. Es por eso ¿Tú eres también. abogada, Carolina? No, yo soy administradora de empresas. Mm. Soy administradora de empresas. Y claro, cuando yo vi esto, pues yo decía, ¿será que sí? O sea, como que fuera más dirigido a ingenieros de sistemas o sí, tecnología. Yo pensé eso, dije, no, pues a mí me gusta, voy a inscribirme, a ver si aprendo un poquito de esos temas. O sea, apenas lo vi, pero no te puedo decir, sí dudé, porque si es tan tecnológico, pues ahí me va a quedar corta. Vamos a No, ver no es cómo un me va. tecnológico, Carolina. Además, realmente en estas horas lo que alcanzamos a hacer es, si de pronto presentamos y vamos a presentar algunas plataformas, vamos a trabajar algunas cosas en algunas plataformas y vamos a presentar algunos algoritmos, pero finalmente yo creo que habría que profundizar posteriormente en otros cursos el uso de plataformas, o sea, de los algoritmos, como todo este tipo de cosas. O sea, es una introducción y también una conversación frente a este tema que en este momento pues como que está de moda, el boom, lo de la inteligencia artificial y este tipo de cosas. Y junto a la inteligencia artificial lo del manejo de datos, ¿no? O sea, la importancia para las instituciones y para las organizaciones del manejo y el análisis de datos, que creo que es eso, pero no es tan tecnológico. Muchísimas gracias, Carolina, gusto en que esté por acá. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Pues si no hay ninguna manita por ahora, si quieres, pues yo tomo la palabra y me presento. Dale. Mi nombre es Laura Sotelo, soy ingeniera de sistemas, especialista en gerencia empresarial. He tenido la oportunidad de tener formación en las diversas tecnologías avanzadas que van teniendo, sobre todo en el ambiente ágil, metodologías ágiles, que nos permite pues desarrollar los proyectos de una forma colaborativa, con resultados pronto, que pues ya estaremos viendo más adelante. Apasionada por el manejo de los datos, de la información, he tenido una experiencia en manejo de volúmenes de datos para entrega de informes gerenciales, que también pues es apasionante ver cómo podemos coger un dato y convertirlo realmente en información, ¿no? Entonces, pues los estaré acompañando en el curso. Esperamos que podamos resolver inquietudes. Como decía Cristina, es muy poco tiempo para ver este universo tan grande que son el manejo de los datos, de la inteligencia artificial, de cómo lo podemos aplicar en el día a día, tanto laboral como personal. Pero sí, la idea es hacerles una introducción y dejarles como esa semillita ahí para que más adelante, si se da la oportunidad, podamos profundizar. Listo, Laura, muchísimas gracias. O sea, yo soy María Cristina Borges, también soy ingeniera de sistemas. Y en el recorrido que he hecho, mi recorrido laboral y mi experiencia, he estado trabajando algunas cosas de inteligencia artificial, especialmente algo que vamos a conversar más tarde, que vamos a conversar frente al procesamiento del lenguaje natural y a esto que nos tiene tan asombrados y tan preocupados que es la inteligencia artificial generativa, como el gran ejemplo el ChatGPT, que yo no sé si ustedes lo han usado, pues yo paso por las reflexiones frente a lo que significa la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y la comunicación y todo este proceso de digitalización a nivel personal y a nivel institucional, los temores que surgen, los miedos, las expectativas, pero también muchas preguntas que tenemos que hacer con estas transformaciones y con estos desarrollos. Y soy maestra, o sea, realmente yo soy maestra universitaria y me la paso profundizando en este tipo de cosas que me interesan muchísimo y a las que les he trabajado. El manejo de datos, al igual que a Laura, me parece que es algo muy importante y no solamente el manejo de datos, sino que ahí tocamos otro aspecto que para mí es relevante y es clave y es cómo estamos tocando los límites y nos estamos encontrando con la complejidad, con lo complejo.
Entonces, bueno, ahí como que dejo mi presentación y le doy la palabra a alguien que quiera continuar contándonos algunas cosas de lo del curso. Muchísimas gracias. Hola. No te escucho. Hola. Buenos días, Buenos días. Juan. Buenos días. Bueno, entonces, ¿quién soy yo? Yo soy Claudia Sandoval, soy economista, soy especialista en ordenamiento territorial, ah, tengo una maestría en geografía, entonces me gusta mucho el estudio del territorio, me gusta mucho el estudio de me encantan los sistemas de información geográfica. No los puedo, bueno, los tenemos todo el tiempo, no los puedo practicar mucho, pero me parece una de las formas, creo, de inteligencia artificial más innovadoras que la venimos usando desde hace muchos años. Me encanta por el manejo de datos, por toda la información que ya y toda la respuesta que nos dan los sistemas de información. ¿Qué más? ¿Qué cargo? Ah, bueno, en la entidad, nosotros estamos en una entidad eh, que es una entidad coordinadora del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en Bogotá, pues con todas las limitaciones, pero también pues con todo lo que hayamos podido avanzar. Yo trabajo liderando lo que tiene que ver con este sistema, el seguimiento de los instrumentos de planificación. Soy profesional especializada, llevo aproximadamente, ya este año serían casi 20 años trabajando en la entidad, casi que desde que me gradué de la universidad estoy aquí en esta entidad. Y esto de la operación o el manejo de datos me parece muy importante porque para nosotros que manejamos tanta información y manejamos em, tantos datos, digamos, es un trabajo de innovación que también, y un trabajo de cambio que nosotros pues tenemos que tener en nuestras cabezas y en nuestra forma de poder hacer la gestión y poder hacer nuestro trabajo. Entonces, pues mi expectativa la puse allí, es como nuevas metodologías, aprendizajes y conocimientos. Esas tres palabras pues para mí son claves, construirlos en el día a día y pues uno siempre motivado a lo nuevo. Eso sería, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias, claro. Hola. Buenos Buenos días, días. ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe Rodríguez, soy profesional universitario en el área de obra y pues mi expectativa es aprender sobre el tema porque realmente tengo conocimientos muy básicos, prácticamente casi nada. Y gracias por estar capacitándonos en este tema. Buen día. Listo, Andrés Felipe, muchísimas gracias. ¿Quién nos falta por ahí? Creo que Ah, Alirio, Liliana. Pues si quieren para hacerlo más dinámico y no romper como el hielo, el que termina de hablar le cede la palabra a alguien ya que entre ustedes se conocen un poco más. Entonces, Andrés Felipe, ¿a quién le quieres Hola, buenos, dar la palabra? Ah, por aquí ya. hola. buenos días. Buenos días, Lorena. Yo iba a hablar así, pues ya aprovechando. Em, pues yo les iba a decir que yo soy de la parte de subdirección de manejo de emergencias y soy pues SAC, que es análisis de datos y toda esta parte pues me gusta porque al final de cuentas nosotros tratamos datos y es bueno como aprender nuevas cosas como lo que decían lo de la inteligencia artificial, lo inte- para ir mirando, aprender y sobre todo el tratamiento de datos. Creo que uno tiene que irse, o sea, ir avanzando a medida de que cada cosa que le sirva, nutrirse de lo que pueda dar estos cursos. Ustedes nos pueden dar programas, unas cosas que digamos nosotros pues no podamos tener a la vista. Entonces sería muy interesante ver
qué programas nos pueden como recomendar a los que estamos viendo toda la parte de análisis de datos para innovarlos en nuestras áreas. Gracias. Listo, Lorena, gracias. No le dio la palabra a nadie, Lorena. Ay, sí, perdóname. Bien, sí, señora. No te preocupes. ¿Te habló Carolina? No sé si Carolina. Ya, Carolina y Carolina, Paula y Andrés Felipe. Listo. Ya, Entonces, Lorena. le doy la palabra a Constanza. No sé si ha hablado Constanza. Gracias, Lorena. Hola, gracias, Laura. Yo soy Constanza Ardila, trabajo en la Subdirección de Manejo para la Emergencia y Desastres y lidero el tema de sistemas de alerta temprana comunitaria en la entidad. Soy trabajadora social con una especialización en gerencia social. Y bueno, me atrae esta temática por lo innovadora, porque pues uno explora, pero poder ver la aplicabilidad en mucho más amplia, pues es lo que me llama la atención y por eso me inscribí a este curso. Le cedo la palabra a Jesús. Gracias, Coti. Buenos días. Bueno, mi nombre es Jesús Sanabria, ingeniero de sistemas y licenciado en informática, especialista en sistemas de información geográfica y ambientes de aprendizaje. En general, el cargo que tengo en el curso es el administrador del sistema SIR, el Sistema de Información para la Gestión de Riesgo. En general, en cuanto al curso, pues teniendo como título Curso de Operación en Sistemas de Información y Plataforma de Gestión de Datos, pues busco que no, o me gustaría que no se quedara como en una mera charla o en una mera disertación, sino que de alguna manera desde el hacer se lograran como identificar y obtener como herramientas que ayudaran a entender esa operación de alguna manera como desde a menos el acercamiento a un conocimiento práctico. Pues básicamente eso. Le cedo la palabra a mi compañero John García. Buenos días, para Jonathan García. Jonathan. Yo trabajo para la... Buenos días, yo trabajo para la Subdirección y Manejo de Emergencias. Pues allí el trabajo es más operativo, pero sin embargo tenemos a cargo varios sistemas de información, gestión de datos, que tiene que ver relacionado con el cliente externo y el interno. Manejamos los datos de cada persona a la que le hacemos entrega de elementos, ayudas humanitarias. Me gustaría mucho pues conocer las plataformas, de pronto las que nos ayuden a manejar más la información y no que sea tan escrito, que de pronto se pueda digitalizar esa información. Eso sería todo. Gracias, Jonathan. Jonathan, le cedes la No sé palabra. no sé si de pronto el señor Alirio ya. El señor Alirio. Señor Alirio. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor Alirio. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alirio Humberto Tálora Vivares. Trabajo para Lidiger en la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Soy ingeniero de sistemas. También soy ingeniero catastral y geodesta. Especialista en auditoría de sistemas. Especialista en gerencia de servicios y con una maestría en sistemas de información y proyectos tecnológicos. Me desempeño como arquitecto de aplicaciones y arquitecto de datos. La expectativa que tengo del curso pues es conocer esas tecnologías emergentes, disruptivas, que en este momento pues están apoyando todo el tema, sobre todo en procesamiento y análisis de datos, sobre todo en ciencia de datos. Me fascina mucho el tema. De hecho, pues tengo unas certificaciones en datos y me gusta mucho profundizar en ese tipo de tecnologías. Y la expectativa del curso pues es poder conocer nuevas herramientas, nuevas
aplicaciones que podamos darle en el tema de ciencia de datos y sobre todo el tema de procesamiento de información para la toma de decisiones. Listo, Alirio, muchísimas gracias. Bueno, le cedo la palabra. A ver, que no alcanzo a ver aquí tenemos a Carolina. Carolina, yo creo que ya habló, sí. Ya, creo que solo nos falta Liliana. Ah, Liliana, sí, Creo que Liliana. solo falta Liliana. Sí. Sí, muy buenos días. Buenos días, Liliana. Soy Claudia Liliana Merchán Fajardo, ingeniera ambiental con maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental. Soy madre de un hermoso niño de 1 año y medio, esposa de un hombre maravilloso que se llama Luis Fernando. Trabajo para el IDIGET, para la Subdirección de Manejo de Emergencias y Desastres. Hago parte del equipo de organización para la respuesta. Y estoy muy motivada para tomar este curso en el sentido en que pueda hacer, que facilite mi trabajo. Si nosotros hacemos actas y, por ejemplo, ya estoy con la aplicación de Meet que nos ayuda a sistematizar actas. Me gustaría mirar cómo nos puede ayudar a sistematizar informes de las entidades, indicadores, bueno, como este tipo de cosas que puede hacer este curso, pues de gran utilidad para facilitar el trabajo realmente. Y pues sí, como dice María Cristina, creo que María Cristina, realmente el tema de la inteligencia artificial a mí sí me da mucho miedo por el tema de la seguridad de datos, por el tema de que nosotros en algún momento pueda ser, según un estudio, el 40% de los trabajos pues ya no sean para personas, sino para las máquinas. Entonces realmente sí me da un poco de susto, pero pues el hecho de que me dé susto no significa que no entre en el contexto de, pues, de saber también de que pueda ser útil para nosotros. Y en el tema de seguridad, pues sí, el hecho de que el celular pues se le escucha a uno todo, de que uno diga, por ejemplo, voy a viajar a Cartagena y le salgan en el Facebook las 10.000 opciones para viajar a Cartagena, promociones de hoteles y demás. Pues no sé, me da un poco de impresión perder este tema de la seguridad, entonces pues también por eso, si esto nos ayuda como a tomar herramientas y como las cosas básicas en temas de inteligencia artificial, pues maravilloso. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Creo que nos falta Carlos Castro, no sé si está conectado. No. ¿Conocen a Carlos Castro? Ah, buenos días, sí estás hablando. Disculpas que sale no comprobado y no. No sé si quieres, tienes la posibilidad de compartirnos tu presentación, Carlos. No te escuchamos. Ah, ok. Bueno, tiene problemas en el micrófono. Gracias. Si quieres en el chat, participar a través del chat, Carlos. Voy compartiendo lo que nos escribe Carlos. Nos cuenta que es ingeniero catastral, que en la entidad está a cargo de los predios adquiridos por alto riesgo. Y de pronto, si nos quieres contar un poco la expectativa que tienes ante el curso, Carlos. Conocer de todas las nuevas tecnologías. Vale, Carlos, gracias. De todas, Carlos, listo. Bueno, listo. En relación con
un poco con las expectativas que tienen. Yo creo que por lo menos vamos a mencionar, alguien decía, bueno, que nos cuenten como cuáles son las herramientas, los algoritmos con los que contamos. Creo que vamos a hacer vamos a conversar un poco, hoy vamos a conversar un poco sobre la inteligencia artificial y mañana estaremos mirando lo de datos, mañana y el miércoles estaremos mirando un poco lo que significa ser científico de datos, algo así como lo mencionó Alirio, hablando de las ciencias de datos, qué es ser científico de datos, qué es la ciencia de datos, qué es el dato, los procesos que nosotros debemos hacer con los datos y con la información tanto estructurada como no estructurada, con la que contamos permanentemente. Y nos vamos a acercar a algunas plataformas, o por lo menos las vamos a mencionar. No sé si tengamos tiempo como para hacer un ejemplo concreto frente a cómo se puede trabajar esto, por lo menos ilustrarlo con algún ejemplo, así no sea algo práctico que nosotros hagamos. Y después, y por eso estamos hablando acá en la diapositiva que estamos viendo, como de dos partes del curso. Una que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo funcionaría, o sea, qué es esto de la inteligencia artificial, desde dónde empezamos a hablar de inteligencia artificial, cuándo empezamos a hablar de inteligencia artificial. También hablamos de los datos, como yo los mencioné, los datos en la toma de decisiones y la aplicación de la inteligencia artificial en algunas empresas, o sea, como iremos mirando como algunos estudios de caso. Y otro gran capítulo que tiene que ver con la innovación continua de datos, esquemas y organización, y ahí vamos a estar hablando específicamente de metodologías ágiles y un ejercicio práctico de estas. Entonces, como que vamos a tener las dos cosas. Por un lado, toda la reflexión y todo lo que significa realmente la inteligencia artificial. Esto pasa realmente por los miedos que tenemos, por las expectativas también que nos genera la inteligencia artificial. ¿De dónde sale la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no aparece ahora, no nos la inventamos el año pasado con el ChatGPT ni con la inteligencia artificial generativa. Esto es un tema que se viene trabajando desde hace muchísimos años. Pero también vamos a conversar hoy un poco y los vamos a invitar a escuchar y a ver un par de videos. Vamos a ver algunos videos hoy en los que vamos a mirar de una parte como la inteligencia artificial, cómo surge, de dónde surge, pero también miramos cómo es que nos encontramos nosotros ahora con esta parte digital. O sea, esto de la revolución, de las transformaciones, de cómo estamos hoy acá, tiene que ver de una parte con las transformaciones de la misma humanidad, con la historia de la ciencia, y entonces vamos a hacer unos acercamientos que nos colocan en otros lugares frente a este tipo de cosas. O sea, vamos a hablar de la revolución industrial, no vamos a hablar de la revolución industrial, perdón, sino vamos a hablar de las revoluciones tecnológicas, no desde donde estamos acostumbrados a escucharlas, sino vamos a mirar lo que significan las transformaciones a nivel de la información, a nivel de la comunicación, cómo nos hemos constituido en la sociedad que somos hoy en día a través de estos elementos que regularmente no tenemos presentes cuando hablamos de las revoluciones. Y como que nos ubicamos en la revolución industrial, nos ubicamos en la revolución tecnológica, hablamos de 4.0, hablamos de 5.0, pero no tenemos en cuenta que esto parte realmente de la escritura. Entonces, como que la invitación es a que nos demos cuenta cómo realmente nosotros nos hemos constituido en los sujetos que somos hoy en día a partir de estas transformaciones
empezando por la escritura. Entonces, la invitación inicialmente es a compartir con ustedes una parte de un video de Michel Serres, que es un video en el que él hace el lanzamiento de su libro que se llama La Pulgarcita. Yo creo que esto toca realmente muchas cosas que en este momento es importante que tengamos en cuenta. Voy a compartir el video, vamos a ver una parte en la que Serres nos plantea esto que específicamente estoy diciendo, de las transformaciones, de la información y de la comunicación, y cómo esto realmente nos ha constituido como somos hoy. Y él dice, bueno, él empieza, es como una entrevista en la que él empieza diciendo, ¿por qué hablamos de Pulgarcita? Entonces, la invitación es a ver una parte de este video para que tengamos como en cuenta este tipo de cosas. ¿Te cedo el compartir o quieres que lo No, reproduzca dale, aquí? Ya lo compártelo tengo. tú, porfa, Laura. Ahí está el link en la... ¿Estás contratando? Encontrar a la persona adecuada para el puesto puede ser difícil y costoso. En el chat está el ¿Me link. creería? Sí, perdóname un segundo. ¿Me confirman si tienen el audio, por favor? Sí, sí tenemos audio, gracias. Pour une raison très simple, et ça qui est très sérieuse, c'est que j'enseigne depuis maintenant une quarantaine d'années, et depuis 40 ans, j'ai assisté à la victoire des femmes. Pourquoi? Parce que les meilleurs de mes étudiants étaient presque toujours des étudiantes, elles sont plus professionnelles, plus attentives, plus travailleuses. Pourquoi? Parce qu'arrivées sur le marché du travail, elles ont plus à montrer. Parce que comme la société est encore très machiste, les femmes, évidemment, ont besoin de faire revoir un peu plus de profession, et elles le font voir. Mais ce n'est pas un jugement subjectif, personnel qui m'appartient, c'est simplement, dans les statistiques, on le voit très bien, si vous regardez les statistiques de réussite aux examens ou au concours, vous apercevez que les femmes gagnent entre 10 et 12%. Oui, le dessin, c'est le Michel-Ange, et le Michel-Ange de la Sixtine, ça tombe bien aujourd'hui, le Michel-Ange montre la création du monde. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce dessin, c'est que, d'une certaine manière, il y a un nouveau monde qui apparaît, et que ce nouveau monde-là est quand même dominé par le codage. Alors, on a pris deux mains, comme dans le cas de Michel-Ange, et on les a entièrement codées. Ça fait faire voir que le nouveau monde est soumis, voilà, au numérique en général. Il est vrai que si on regarde l'ordinateur, c'est une machine qui a une solution originale dans le couple support-message. Ce couple support-message a été transformé 3 fois. La première fois, c'est que nous étions en les premiers millénaires avant Jésus-Christ, nous étions au stade, disons, oral, il n'y avait que le langage, le support c'était le corps et le message c'était la voix. Et tout d'un coup, arrivée de l'écriture, le support se déplace du corps sur le papier et le message se passe du langage à l'écriture. Et donc là, il y a une révolution gigantesque, qui est l'arrivée de l'écriture. Et cette révolution, c'est un changement considérable, le droit, la politique, le commerce, avec l'invention de la monnaie, la science, l'invention de la géométrie, et puis finalement les prophètes écrivains d'Israël, l'écriture sainte. Deuxième révolution, c'est l'invention de l'imprimerie, 1500-1600, disons la Renaissance. Aujourd'hui, c'est l'arrivée des nouvelles technologies, c'est-à-dire de l'informatique, et du coup,
on regarde les crises que nous sommes en train de vivre, elles sont juridiques, elles sont politiques, elles sont économiques, elles sont à peu près le même spectre scientifique et religieux. Vous voyez, ce qui est en crise aujourd'hui, c'est en gros les mêmes crises que nous avons connues 2 fois au moment de l'invention de l'écriture et au moment de l'invention de l'imprimerie. Ah, vous savez, quand arrivent des petites poussettes, elles lèvent derrière elles une sorte de moisson de grands-papas ronchons. Il y a beaucoup de grands-papas ronchons qui regardent Petite Poussette avec un mauvais œil, en disant c'était mieux avant. Vous savez, oui, c'était mieux avant. Et je leur réponds en général, c'est vrai, c'était mieux avant. On n'était gouverné que par des braves gens. Staline, Lénine, Pol Pot, Mao Tse-tung, Franco, oui. Et c'était beaucoup mieux avant. Il y a eu 150 millions de morts, oui, au XXe siècle. Vraiment, c'était mieux avant. Voilà. Oui, ça pose un problème pour une raison très simple, c'est que lorsque je rentre dans mon amphi et que je fais cours sur un sujet donné, je me pose la question de savoir quelle est la probabilité pour laquelle une fraction de mes étudiants ont déjà tapé la veille sur Wikipédia le sujet de mon cours. Par conséquent, un certain nombre de mes étudiants, déjà, surtout aux États-Unis, viennent me voir et me disent « Mais pourquoi, monsieur Serre, paie-t-on si cher pour obtenir de l'information qu'on a déjà chez soi depuis des années ?» Vous voyez, ça pose un véritable problème. L'enseignant, à ce moment-là, est obligé de s'adapter à ces nouvelles situations. Et il s'adapte de la façon suivante, il sait ce qu'il y a comme information sur Wikipédia, et il suppose, c'est ce que j'appelle la présomption de compétence, il ne suppose plus que les étudiants sont incompétents, mais il suppose en effet qu'ils ont eu accès à cette information, et le cours doit tenir compte précisément du fait que les étudiants ont déjà eu accès. Et par conséquent, la nature du cours est en train de changer, tout simplement. Laura, ya. Dejémoslo por ahí el video. Porfa, gracias. Bueno, listo. Realmente lo que Serret nos muestra un poco en la presentación de su libro La Pulgarcita, bueno, por un lado, bueno, en este curso la mayoría de los que estamos presentes somos mujeres, que es algo frente a lo que le decían a Serret y le preguntaban, bueno, ¿y por qué se llama La Pulgarcita? ¿Por qué en femenino? Y finalmente Serret hace y da una respuesta clave en torno a esto. Él está presentando, realmente está mostrando 3 transformaciones que a mí me parece que no podemos dejar pasar por alto, porque finalmente cuando hablamos de la inteligencia artificial y de los datos, nosotros lo que estamos hablando es de la relación que existe entre soporte y mensaje. Inicialmente lo que Serret nos muestra y nos invita a que tengamos en cuenta es que hablábamos, o sea, estábamos en la oralidad, o sea, que el cuerpo, todo en el cuerpo. Y después él habla de realmente la gran transformación de lo que significa la escritura. La escritura como tecnología, pues me imagino que ustedes ya han hecho estas reflexiones frente a este tipo de cosas, que la escritura es una tecnología. Y esta tecnología realmente nos ha transformado, como lo plantea Serret, esta relación entre soporte y mensaje, nos ha transformado a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Entonces no es algo menor, o sea, las transformaciones que nosotros estamos viendo en este momento realmente nos constituyen en otras personas. Somos otras personas y estamos en crisis. Realmente tenemos una crisis de la que Serret ya hablaba con la aparición de la imprenta, con la aparición de la escritura y ahora con este tema de la información. O sea, ya la información, las grandes cantidades de información, las grandes cantidades de datos realmente han marcado nuestra transformación como seres humanos.
La escritura, por ejemplo, está íntimamente ligada a la aparición de la moneda. Realmente también se mete un poco con la pedagogía a nivel, y más la imprenta, cuando nosotros hablamos de que tenemos textos que compartir en las instituciones o cuando nos reunimos. Entonces, finalmente, esto atraviesa todo. Y por eso es tan importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de revoluciones no nos podemos solamente enfocar en la máquina de vapor y en este tipo de transformaciones, sino que tenemos que tener en cuenta realmente a otra escala, a una escala menor, cómo nos vamos transformando a partir de estas relaciones que nos dan los soportes y los mensajes y las tecnologías de la información y la comunicación ahora, cómo nos han transformado a nivel cognitivo. Y finalmente, acá viene una reflexión que me parece que es muy interesante, que no sé si ustedes ya la han hecho, pero en la medida en que este soporte del mensaje va cambiando, también va cambiando, vamos perdiendo muchas cosas y se van ganando otras. Por ejemplo, nosotros hablamos de, bueno, y lo hablan muchas personas, lo hablan muchas personas relacionadas, por ejemplo, con las comunidades indígenas que existen en nuestro país, hablan de que lo que se escribe, la palabra escrita, es la palabra que se olvida. Y nosotros, con el uso de las pantallas y de la tecnología, realmente estamos tocando algo que es la memoria. O sea, todo el tiempo estamos tocando la memoria. O sea, nosotros hasta qué punto nos vamos transformando y vamos transformando también todo nuestro sistema cognitivo a partir de estas pérdidas que nosotros vamos teniendo, pero también cómo es de importante tener siempre presente lo que ganamos en la medida que nosotros vamos perdiendo. Y pues obviamente no nos quedamos pues como en la nostalgia de lo que hemos perdido, pero vale la pena llamar la atención que estas pérdidas nos atraviesan a nosotros, atraviesan nuestras subjetividades y la importancia de tenerlas presentes. Bueno, no sé si lo poquito que escuchamos de Serres generó alguna pregunta. Ahí hablé un poco de por qué la importancia de mirar estas revoluciones y estas transformaciones desde estos elementos que son la información, el soporte y el mensaje. No sé si alguien quiera conversar algo. Yo los invito a que lean el libro de Serres, La Pulgarcita. Es un libro muy interesante que nos invita a hacer estas reflexiones. No sé, me gustaría escucharlos. Si estas reflexiones ya las habían hecho, no les interesan estas reflexiones, como que vale la pena saber cómo estamos ahí. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Se te escucha perfecto, Cris. Ah, listo, Laura. Está la mañana fría. Está la mañana fría porque está un poco participativo. Hola. Listo, Carolina, gracias. Cuéntenme, o sea, ¿qué genera, qué evoca estas reflexiones y estas transformaciones? No evoca nada. Pues, ¿qué evocan estas reflexiones? Pues evocan tal vez un poco lo que decía Serret, y es frente al papel de la mujer. Me parece muy chévere esa reflexión que ustedes están trayendo, del papel de liderazgo que nosotras estamos ejerciendo, pero también esto quiere decir que se está innovando. También otra reflexión es los cambios y las transformaciones, que de pronto me quedé un poco pensando en los miedos que mencionaba Liliana, y es en los miedos que siempre pues hemos tenido a los cambios y a la transformación, pero también son unos miedos infundados
pues en términos de también de todo lo que pasa cuando uno utiliza estas inteligencias o estos nuevos procesos más bien, que también pues nos lleva a que tomemos nuevas medidas de precaución, de prevención, pero sin embargo no quiere decir que no las debamos usar, o si no, pues nos vamos a quedar rezagados, ¿no? ¿Cómo fue que dijo el señor de la tercera edad? Nos vamos a enfrentar a alguien como de la tercera edad, sí, como un poco a la terquedad de lo antiguo. Cuando habló de los viejitos cascarrabias. Eso, los viejitos cascarrabias, sí. Nosotros también tenemos nuestro viejito cascarrabias ahí en nuestro interior. Como cuando en esta serie teníamos un ángel y un demonio, entonces tenemos un bebé a un lado y un viejito cascarrabias al otro que nos están por los dos lados acorralándonos y diciéndonos que pues debemos hacer o quedarnos ahí o hacer el cambio. Y pues tenemos, pues este es un universo grande. Yo por lo menos todavía no he podido con los chats inteligentes. No he podido con eso porque además creo que no se le está dando un uso adecuado y a veces uno se sorprende. ¿Por qué, Carolina? Claudia, gracias. Porque... Carolina. ¿Aló? Carolina, sí. Es Claudia. Claudia. Ah, Claudia. Ah, ya. Ah, pues, ¿sabes por qué? Mira, me ha pasado que muchas personas no utilizan su propia creatividad, sino simplemente le dicen, oye, ChatGPT, dame la respuesta a tal cosa, ¿sí? Entonces la gente también se ha vuelto un poco perezosa para pensar y para escribir, o nos hemos vuelto como humanidad. Entonces, digamos que las nuevas tecnologías, como nos han dado también tanta versatilidad, tanta herramienta nueva, ustedes no sé si vieron la película del robotcito, se me olvidó, Wall-E, cuando pues la gente tiene tanto todo a la mano que ya no se moviliza y se vuelve obesa y bueno, etcétera. Entonces también es como eso. Eso sería como la reflexión. Gracias. Gracias, Claudia. Y finalmente eso pasa un poco por las pérdidas, ¿no? O sea, cuando tú hablas de la creatividad, finalmente si nosotros perdemos unas cosas en la medida que esta relación entre soporte-mensaje empieza a transformarse y empieza a cambiar. Todo esto que tú estás mencionando de las tensiones que genera, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, en este caso el ChatGPT, pues que es el más nombrado, ahí hay una reflexión muy interesante porque nosotros tenemos, no todo lo que dice el ChatGPT es verdad, ¿no? Eso es como un elemento que tenemos que tener claro y tenemos que tener presente. Y si nosotros no sabemos, si no tenemos los elementos para saber si lo que nos está diciendo es verdad, estamos reproduciendo una cantidad de mentiras. Entonces nos tenemos que situar en otros lugares y en otros lugares como la gran creatividad también, la gran innovación, pero el pensamiento crítico frente a lo que nos están diciendo, a lo que está pasando, que podamos reflexionar y podamos tomar distancia de lo que ChatGPT está diciendo y que también tengamos presente que las tecnologías no son neutras. O sea, que este ChatGPT fue entrenado y fue alimentado con una cantidad de información por algunas personas que tienen también una intencionalidad. O sea, el ChatGPT hace ciertas relaciones y hay otras que no puede hacer. Entonces, dime, Claudia. Que así es, así es. Entonces nos colocas en otro lugar, o sea, cómo nosotros nos colocamos en otros lugares para poder usar estas herramientas de alguna manera, pero que realmente apoyen nuestro trabajo. Carolina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, a mí que me causa mucha curiosidad, María Cristina. Él estaba comentando sobre la revolución, a veces creo que industrial. O sea, yo me pongo en ese tiempo, que a la gente le costó mucha dificultad entender ese cambio,
¿sí? Yo no sé cuántos años duraron para aceptar eso. No sé, las máquinas, el carbón, ya que todo se iba a hacer más rápido. O sea, yo pienso que en esa sociedad, en ese momento también fue un tema de miedo, de susto, de qué va a pasar, de que me van a desplazar mi trabajo, de que, digamos, antes se hacía todo, se labraba la tierra a mano, pues ahora lo va a hacer una máquina, ¿sí ves? O los trenes, que es una cosa impresionante que he visto y he vivido afuera, y yo decía, ¿qué es esta locura? Entonces yo me pongo en ese momento de ellos entender eso, y si lo traspaso a este momento de nuestras vidas donde ya todo está haciendo tan, lo que decían ellos, que le da uno miedo de saber que se siente uno como vigilado, que cualquier cosa que uno diga ya lo lee un Siri o lo escucha un Google Home y me da la información completa de lo que yo quiero, que se me vuelvo, realmente a veces uno se vuelve perezoso, y no te voy a decir que no, entonces uno dice, ay, en vez de leerle una noticia, no sé, yo le pregunto que qué ha pasado el día de hoy y él me contesta todo. Y entonces digo, wow, creo que debo ponerme en este momento de la vida, adaptarme a esto, entenderlo para quitarme los miedos, porque si no, no es mentira que no le dé a uno miedo toda esta inteligencia artificial, pero pues también es el cambio, posiblemente lo mismo que pasaron en ese momento, esta revolución industrial que ellos vivieron, pero vamos a prepararnos para saber cómo manejar, por ejemplo, todo esto de la vía data, de que nuestra información no sea tan pública, y estar preparado, es mi punto de vista, y es lo que yo entiendo también. Gracias, Carolina. Constanza, tienes la palabra. Gracias. Yo creo que aquí hay un elemento, digamos, por debajo que no se alcanza a evidenciar con facilidad, y es no solamente el miedo al cambio, sino los imaginarios que ese miedo al cambio nos genera. Entonces, he escuchado muchos comentarios alrededor de la inteligencia artificial, y me pregunto yo es qué tanto se sabe de esa inteligencia artificial para saber o para determinar que si esos imaginarios que tenemos pues responden a la realidad o no. He escuchado sobre todo mucho a los docentes preocupados por sus estudiantes. Entonces, claro, tiene que ver con un tema de formación también. Como lo hablaba Carolina, cuando se han dado los cambios, pues todo ha sido un proceso. Y ha sido un proceso primero de conocer y adaptarnos y encontrar la bondad de lo que aquí se nos pueda presentar. Por eso estos espacios son tan importantes. En la medida que uno entienda en qué consisten estas herramientas y entienda la posibilidad de su uso y la potencialidad que le puede dar al trabajo que yo vengo realizando, sin que, por supuesto, lo que decía Claudia, no sé, pues, digamos, intentar evitar al máximo que se dé que nos supla estas herramientas, la posibilidad de nosotros mismos construir, realizar, pero estas herramientas, digamos que se pueden potenciar el ejercicio que uno hace a diario, o puede, o al contrario, también minimizar la posibilidad de yo hacer. Pero tiene que ver mucho con la formación, con la capacitación, con encontrar la herramienta como un uso para mi trabajo y no una herramienta que supla mi trabajo. ¿Sí? Pero sí creo que tiene mucho que ver con imaginarios, que tiene que ver con la no posibilidad de acceder o no interés de acceder a conocer más para saber si mis imaginarios son los reales o no. Y bueno, creo que aquí un ejercicio importante de hacer nosotras, ya que se hacía alusión en el video que vimos, el hecho que sea femenino, el mayor grupo de nosotras también nos permite también encontrar que el lugar que tenemos, y si lo vemos aquí en la entidad, pues también nosotras somos una mayoría femenina que puede llegar digamos, a constituir también en espacios de multiplicación y de encontrar posibilidades diversas en esas herramientas, sin que eso nos implique, pues, suplir lo que nos corresponde. Gracias, Constanza. Finalmente, y tú mencionas el tema de los miedos, del imaginario que se ha constituido e instituido en torno a la inteligencia artificial, pero finalmente sí, o sea, hay muchos trabajos, tenemos que reconocerlo, hay muchos trabajos que van a ser reemplazados por las máquinas.
Además, a las máquinas les damos un lugar y tienen un lugar de procesamiento de información. Realmente la inteligencia artificial y los orígenes de la inteligencia artificial, como vamos a mirar un poquito más adelante, tiene que ver con considerar que nosotros somos procesadores de información. O sea, que nuestro cerebro, que es lo que imita de alguna manera la inteligencia artificial, y esta inteligencia la estamos colocando en un lugar de procesamiento de información. Y si la colocamos en ese lugar, es muy probable, y lo que estamos encontrando es que las máquinas procesan la información más rápido, posiblemente más rápido, que lo que la podemos procesar nosotros, posiblemente, no estoy asegurándolo, pero también a las máquinas le damos la capacidad de procesamiento de información más rápido, de relaciones mejores, de una mayor efectividad en relación con los cálculos. Y entonces surge una pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, y nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens, realmente, ¿cómo toma distancia y cómo se diferencia de estas máquinas? O sea, realmente nuestro cerebro lo único que hace es procesar información. Porque una gran línea de la inteligencia artificial está sentada ahí. O sea, están imitando nuestras operaciones, lo que hacemos a nivel del cerebro, como procesadores que somos de información. Bueno, no se ha logrado tampoco, bueno, y ahí pondría en diálogo un poco el conocimiento de los ingenieros de sistemas que están en esta sesión, hasta qué punto nosotros hemos logrado el procesamiento de información en paralelo y cómo vamos con estos adelantos, teniendo en cuenta que nosotros sí realmente procesamos en paralelo. O sea, nuestro cerebro sí tiene un procesamiento de información en paralelo, y no solamente en paralelo, sino que viene una gran distancia que nos pone en otro lugar y nos podría poner a pensar qué pasa con lo cuántico, o sea, la física cuántica y lo cuántico, qué lugar ocupa realmente en estos avances y en estas transformaciones tecnológicas. O sea, porque no nos podemos olvidar ni separar del hecho de que realmente nosotros somos seres vivos, nos movemos y actuamos de acuerdo a los principios de la física cuántica, y hasta qué punto esto y todo el cuento del procesamiento de la información se hace de forma muy lineal, y nosotros realmente, y los problemas complejos que forma parte de la ciencia de datos, no se resuelven desde la linealidad, se resuelven desde encontrar relaciones con otras cosas. O sea, permanentemente estamos hablando de lo multidisciplinario y de las relaciones que podemos estar encontrando. Es otra forma de resolver y solucionar problemas la ciencia de datos. Un poco apoyados en ciertas plataformas y en ciertos algoritmos, pero es otra forma de resolver problemas. Bueno, aquí nosotros encontramos en esta diapositiva realmente una definición de lo que es la inteligencia artificial, y realmente ahí nos toca algo de lo que veníamos hablando, que hablamos de cómo las máquinas realmente pueden hacer ciertas tareas y ciertas operaciones que requieren inteligencia humana o que podrían requerir inteligencia humana, como el aprendizaje. O sea, la máquina empieza a aprender y aprende el razonamiento y la comprensión del lenguaje natural. El ChatGPT realmente es un chatbot de procesamiento del lenguaje natural. O sea, esta línea de procesamiento del lenguaje natural, la relación entre sintaxis y semántica y todo este tipo de cosas está muy presente en estos chatbots que están apareciendo. Y finalmente llegamos al punto de los algoritmos. Esto se logra utilizando algoritmos y modelos matemáticos, las redes neuronales, por ejemplo, el comportamiento de las redes neuronales, y las capas de estas y cómo van aprendiendo,
son las que nos muestran cómo podemos tomar decisiones basadas en estos algoritmos. Ahí hay un tema que es muy importante y también se lo pregunto a los ingenieros que están acá. Nosotros realmente somos consumidores de tecnología, ¿no? O sea, nosotros no estamos produciendo algoritmos, intentamos producir algunas cosas en estos campos como el de la inteligencia artificial, pero nosotros realmente consumimos lo que se produce en otra parte. Entonces, este papel de consumidores también nos coloca en otros lugares. Bueno, aquí hablamos del aprendizaje automático y finalmente si hay máquinas que aprenden como las máquinas inteligentes, esto nos coloca en otro lugar. O sea, tenemos que pensar realmente y tenemos que saber realmente no solamente cómo funciona el cerebro, cómo funcionamos nosotros, cómo aprendemos, cómo razonamos, como en nuestra lógica, que esto es lo que ha investigado permanentemente la inteligencia artificial, sino que también nosotros tenemos que estar en un lugar de, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos diferente a las máquinas? ¿O realmente somos procesadores de información? Esa es como una pregunta que yo haría en este momento. O sea, nosotros nos podemos considerar como procesadores de información, o tenemos algunos otros elementos que nos puedan permitir tomar distancia de estas posturas. Hay otro elemento que me parece que es muy importante traer acá en este momento, que tiene que ver específicamente con el control. O sea, cuando ustedes mencionaban y lo mencionaban porque es otra gran resistencia que nosotros tenemos, no solamente la de que las máquinas nos van a desplazar, cómo se enseña, qué se le enseña a un estudiante. Nosotros como maestros tenemos permanentemente esas preguntas: ¿qué hacemos con la inteligencia artificial en un aula? ¿Qué se le enseña a un estudiante? ¿Para qué se le enseña? Este tema que ustedes mencionaban, en relación con que, bueno, pues si lo hace el ChatGPT, ¿yo para qué me pongo a pensar cómo hacer estas cosas? Y yo sí creo que no forma parte del imaginario. Cuando nosotros revisamos las estadísticas, encontramos que un gran porcentaje de las tareas que nosotros hacemos en este momento van a ser reemplazadas en algunos años por máquinas. Y entonces nosotros, como la especie, como Homo sapiens, tenemos que estar preparados para hacer otras cosas. Y tenemos que hacer otras cosas que son propias de nosotros, de los seres humanos. Algo en lo que quería llamar la atención antes de ver el próximo video es en algo que ustedes mencionaban de la seguridad de la información, que uno habla y el teléfono permanentemente está mandando la información de lo que nosotros hablamos, que nosotros nos convertimos en una mercancía, pero también tengamos en cuenta que nosotros estamos en una sociedad que es la sociedad del control. O sea, los aparatos, el celular, o sea, no es para que pues la paranoia no nos deje usarlo, ni para que tomemos resistencia, pero que también sepamos que estos aparatos nos están controlando permanentemente. O sea, nosotros, esta información que circula nuestra, esta información que nosotros ponemos a disposición de las grandes multinacionales, forman parte de una sociedad que se llama la sociedad del control. O sea, pasamos y estamos pasando, yo creo que ya pasamos de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control. Nos controlan a través de las pantallas. Nosotros controlamos a través de las pantallas. Cuando nosotros hablamos del teletrabajo, por ejemplo, nosotros estamos controlando que una persona esté trabajando, que sí esté conectada, que tú dónde estás, que por qué te fuiste, no solamente en el trabajo, sino a nivel de las relaciones personales. Entonces, todos estos temas no son temas menores. A mí me parece que todos estos temas realmente nos permiten pensar
cómo es que adoptamos estas tecnologías, cómo nos movemos con ellas, realmente lo que ustedes también mencionaron, cómo nos apoyan en nuestro trabajo, pero también cómo nosotros este pensamiento crítico y esta distancia que podamos tomar de ellas nos permite colocarnos en otros lugares que favorecerían estos temores que nosotros tenemos, por ejemplo, el de desplazamiento frente a nuestros trabajos. Entonces, esta es como una reflexión a la que yo invito y también considero como importante, no sé para ustedes si lo es o no, que pensemos en este tipo de cosas. Bueno, ustedes ya a partir del video de CERRES empezamos como a conversar frente a esto. Ahorita vamos a mirar un video de cómo se van constituyendo estas tecnologías a partir de las interfaces. O sea, que hay una propuesta muy interesante de algo que nosotros por lo menos conversamos, y es de las interfaces. Y cómo Scolari es un investigador al que le debemos muchos avances frente al storytelling, a estas narrativas transmedia, que también es otra forma y es un elemento de la ciencia de datos, de cómo presentamos información. Y entonces en este momento vamos a mirar un video de Scolari en el que nos llama la atención frente a estas interfaces, que se llama La ecología de las interfaces, el video de Scolari. Yo voy a hablar un poco de la magia de las interfaces. Cuando hablamos de interfaces, generalmente le hacemos referencia a eso que se llama la interfaz usuario. Digamos, me refiero a esta relación entre el sujeto y la tecnología, entre el sujeto y el objeto. Es la concepción más difundida en el mundo de la informática, en el mundo de la usabilidad, ¿no? Y hablamos de la interfaz sujeto-tecnología. Mi idea en esta breve presentación es ir un poquito más allá de esta idea, porque estoy convencido que el concepto de interfaz nos puede abrir nuevas ventanas, nuevas formas de ver la realidad y de poder transformarla. Voy a comenzar hablando de las interfaces de escritura y de lectoescritura, ¿no? Las interfaces con los objetos para leer, digamos. Y tengo aquí en mis manos la interfaz perfecta de lectoescritura, ¿no? Se las voy a mostrar. Yo la considero la interfaz perfecta, ¿no? Y vamos a ver por qué. Es esta. Esta interfaz tiene 6.000 años. Los primeros soportes portátiles para la escritura fueron estos, en la Mesopotamia asiática. Esta forma de escritura tuvo una larga vida, por eso me refiero a la interfaz perfecta. Esta interfaz duró varios siglos, milenios. Si en el 6000 a.C. esta era la principal forma o soporte de la escritura, duró muchos siglos, duró milenios, tenemos que ir prácticamente al 1500, 1800 a.C. para que aparezca la nueva interfaz de la escritura, que era el pergamino. Perdón, el rollo de papiro. Fue un cambio bastante importante. Volvamos por un segundo a esto, ¿no? ¿Cómo era la forma de escritura? En las interfaces, en las tabletas, las primeras tabletas, se escribían columnas verticales, formas de organización del texto que todavía hoy utilizamos, provenían de esta primera interfaz. Por ejemplo, hacer listas, poner puntitos con diferentes listas de nombres, de reyes, de dinastías, de plantas medicinales, por ejemplo. Lo interesante es que, después de un par de miles de años, aparece una nueva interfaz de la escritura. Es un cambio revolucionario. Por un lado, pasamos de un soporte duro a un soporte blando, hecho del papiro, los juncos entrelazados. Y por otro lado, un cambio muy, muy grande en la forma de la interfaz. Esta es una interfaz dura, rígida. Sabemos que los papiros eran rollos, volúmenes, de ahí viene la palabra volumen, donde estaba el texto, incluso había muy largos papiros, había papiros de hasta 44 metros de largo, ¿no? ¿Qué pasa?
acá hay una cosa muy interesante. Muchos elementos que estaban en la interfaz de las tablillas pasaron al papiro. Escritura en columnas, listas. Otro dato, el papiro tuvo una larga vida, pero también incorporó nuevos elementos a la interfaz. Por ejemplo, en la biblioteca de Alejandría había miles y miles de papiros. Imagínense el bibliotecario que tenía que abrir cada papiro para ver qué había adentro, imposible. Por eso se adoptó una práctica que era poner la primera frase del libro afuera del papiro. Esto se llamaba el incipit. Cuando después llegaron los libros manuscritos, y ya nos vamos a la época cristiana, hace 2000 años, volvemos a encontrar el incipit en la primera página de los libros manuscritos. Y seguimos encontrando el texto en columnas, seguimos encontrando listas. Y también el libro manuscrito generó nuevas formas de interacción, nuevas formas de indexación de la información. Por ejemplo, el número de página, el título del capítulo, el título del libro en cada página, el autor. Digamos que, por un lado, la interfaz retoma cosas que venían del pasado, pero, por otro lado, va incorporando nuevos dispositivos para navegar, nuevos dispositivos de interacción. El libro manuscrito introdujo este gesto, pasar página, el browsing. Esta mañana leí una noticia que Apple ha renovado la patente del browsing en el iPad. Está patentado el pasar página. Hace 500 años aparece el señor Gutenberg. Fue una revolución, lo sabemos, lo estudió Marshall McLuhan en la galaxia Gutenberg y muchos otros investigadores. Hay un antes y un después de la imprenta, en la difusión del conocimiento. Pero a nivel de interfaz no hubo un gran cambio, porque si nosotros comparamos el libro manuscrito con el libro de Gutenberg, prácticamente no hay diferencias. Los primeros tipógrafos querían reproducir el libro manuscrito en sus más mínimos detalles, porque era un libro muy costoso, era un libro muy jerárquico, diríamos, y ellos trataban por medios mecánicos de reproducir el mejor posible el libro manuscrito. O sea que a nivel de interfaz prácticamente no hubo ningún tipo de cambio. El cambio fue sobre todo en la forma de producción y las consecuencias impresionantes que tuvo ese proceso en toda la sociedad. O sea, quedémonos con esta idea, ¿no? ¿Qué pasa? Llegamos a nuestra época y todavía seguimos encontrando, digamos, como que toda esta historia de las interfaces de escritura y lectura la volvemos a encontrar en estos dispositivos. El browsing, como acabo de decir, la información en las páginas, el número de páginas, se agregan nuevas formas, ¿no? En formatos EPUB, saben que el texto se puede redimensionar y aparecen nuevas formas, por módulos quizás, de organizar, identificar cada párrafo. Aquí podemos dejar caer el primer tweet, digamos, de esta charla, que la interfaz nunca desaparecen. Pueden desaparecer los soportes materiales, puede desaparecer la arcilla o el papiro como material, pero los componentes de la interfaz siempre van reapareciendo en otras interfaces. Y esta es un poco la idea tradicional de interfaz usuario, la que conocemos mejor. Volvamos a Gutenberg. ¿Ustedes saben qué hacía Gutenberg antes de hacer libros? Gutenberg era orfebre. Él no copiaba libros, no tenía idea del mercado editorial. Era experto en modelar el metal. ¿Qué hizo Gutenberg? Y aquí entramos en la nueva idea de la interfaz. Juntó diferentes elementos. Tomó su saber, su conocimiento, la técnica de modelar el metal pequeñito para hacer los tipos móviles. Tomó la prensa para hacer vino, para hacer aceite. Tomó el papel, también imprimió en pergamino, el papel había entrado en el siglo XIII en Europa, y juntó todo ese elemento en una nueva interfaz. Y aquí entramos en esta nueva concepción. La imprenta es una interfaz que junta diferentes elementos humanos y no humanos, tecnológicos, y saberes y experiencias. El primer automóvil. No cuesta mucho identificar toda una serie de tecnologías que confluyen en este automóvil, ¿no? Tenemos ruedas de bicicleta, freno de los carros, el asiento es de un coche a caballos, quizá lo nuevo realmente era el motor a explosión, pero vemos cómo también acá el coche es una interfaz. Ya no solo interfaz sujeto-tecnología, es un conjunto de tecnologías y de sujetos, y de toda una red de tecnologías, porque esto incluye el que vende la gasolina, el que arregla las gomas,
el que fabrica el camino, el motel también, toda una red de tecnologías, de prácticas y de sujetos. Traigamos otro ejemplo más de nuestros días. ¿Qué es un smartphone de última generación? Es una interfaz, ¿sí? Tiene una interfaz táctil, pero asimismo esa tecnología es una interfaz que tiene toda una serie de componentes. Encontramos acelerómetro, la pantalla, el chip, la batería, toda una serie de componentes tecnológicos que están ahí interactuando en este dispositivo. Aquí tenemos el segundo tweet. Toda tecnología tiene una interfaz con el usuario, pero toda tecnología es una interfaz. Y esta es la idea que me gustaría trabajar en lo que queda de la presentación. O sea, ya no es solo sujeto-objeto, sino que es toda una red de sujetos y tecnologías interactuando entre sí, intercambiando información, intercambiando acciones. Convirtiendo los obstáculos en impulsos. Gracias a la ciencia. Bien, creo que Cris, hasta ahí llegó el video, ¿está bien? Sí, yo esperaba ver otras cosas. Sí, no, espérame si quieres. No, dejémoslo ahí, La Laura, primera gracias. parte, pero... Lo que pasa es que el planteamiento de Scolari en relación con las interfaces nos pone en un lugar muy similar al que Serret nos estaba planteando de estas transformaciones a partir de la relación soporte-mensaje, pero también nos coloca en un sitio donde nosotros tenemos que reconocer que, por ejemplo, un celular es una interfase, y es una interfase en la que convergen diferentes tecnologías. O sea, nosotros podemos encontrar un GPS, podemos encontrar muchísimas tecnologías, los altímetros, podemos encontrar los mensajes de texto. O sea, es una convergencia de tecnologías. Y finalmente lo que Scolari llama la atención acá es que no podemos pensar que una tecnología reemplaza a la otra sin tener en cuenta los avances y las transformaciones que nos han generado las anteriores. Entonces es como que que tengamos presente que nosotros además somos productores y consumidores de tecnología a la vez, somos prosumidores, tendríamos que serlo, social y culturalmente tenemos que aportar a la construcción de la tecnología. Y por eso también como que en algunos momentos sentimos que estas transformaciones van demasiado rápido, y sí, las transformaciones tecnológicas en este momento son muy rápidas, pero también hemos tomado mucha distancia. O sea, nosotros realmente qué aportes hacemos a las transformaciones a nivel tecnológico. Y ahí en este mismo lugar, entonces, está esta diapositiva en la que también estamos mirando un poco las otras transformaciones y las otras revoluciones que no hemos tenido en cuenta, también relacionadas con la máquina. Y entonces, esta mecanización que se da primero con la máquina de vapor. Entonces ahí tenemos unas transformaciones y una mecanización. No tenemos una automatización como la tenemos en este momento. Esto tiene unas implicaciones a nivel de la producción en escala, las líneas de ensamble, aparece el tema de la electricidad y de la combustión, y empezamos a movernos de otras maneras. Finalmente tenemos, y ahí yo llamo mucho la atención, la automatización, la robótica, Internet, la electrónica sería como uno de los del tercer hito que nosotros estamos presentando, para llegar finalmente a lo que llamamos la revolución 4.0, que tiene que ver con los sistemas cibernéticos,
con Internet de las cosas y con este tipo de tecnologías que también nosotros las relacionamos con la inteligencia artificial. Y por último tenemos la industria 5.0, donde como que empezamos a preguntarnos por algo que ha estado permanentemente en esta charla, que es la industria 5.0, donde las personas realmente deben y debemos ser el centro de las organizaciones, pero también de todas estas transformaciones. Y antes de seguir, quisiera como escuchar un poco ustedes cómo se ven, o sea, cómo vemos nosotros realmente dónde estamos. Nosotros sí podemos hablar en este momento, por ejemplo, de la revolución 5.0, estamos en la 4, qué tanto nosotros creemos que podemos aportar realmente a estas transformaciones tecnológicas, si reconocemos a las tecnologías como unas interfaces, nos reconocemos como con la posibilidad de aportar a las transformaciones. Bueno, aquí Claudia pregunta que qué son prosumidores. Prosumidores son las personas o somos las personas que podemos jugar el doble rol, el de ser consumidores de tecnología, pero también producir tecnología, Claudia. O sea, este doble papel, que finalmente nosotros cotidianamente y la mayoría de las veces nos hemos vuelto consumidores de tecnología. Y ni siquiera pues la consumimos, sino pues como a unas grandes velocidades y venga, consumo lo que aparece, pero ni siquiera hago la reflexión frente a lo que significa consumir o no este tipo de cosas. Pero los aportes que podemos hacer, también nosotros los tenemos muy lejanos, o sea, nosotros qué tanto podemos aportar, eso se lo dejamos a los centros de investigación, a los científicos, y la ciencia tiene toda esa brecha frente a la relación también que hemos construido con ella. Entonces, bueno, ahí como que tenemos varias cosas y varias preguntas, creo, y varias reflexiones son las que hoy me interesa mucho que traigamos, pues, que pensemos, que nos miremos en estas transformaciones, cómo nos vemos, realmente cómo es que nosotros nos subimos a estas transformaciones y las implicaciones que pueden traer y que están trayendo y las crisis que están generando realmente a nivel social y a nivel cultural y a nivel económico. Bueno, me gustaría escuchar un poco como las reflexiones que se han evocado. Si quieren compartir algo conmigo ya para cerrar. Hola, ¿no? También ha sido muy rápido. Pues Hola, sí, te escuchamos. Yo pienso que como consumidor, si somos consumidores de tecnología y la podemos aplicar en estos procesos misionales en la entidad. Como productores, en el área donde yo estoy, creería que no, pero sí podemos dar los insumos para los productores. En este caso yo creería que sería la oficina que maneja los servidores y la oficina que como tal ellos sí las almacenan y los vuelven más accesibles y más digeribles hacia la ciudadanía. Y pues claro, nosotros vamos yo creo que en el 5.0, como está en la presentación industria, donde dice las personas son el centro, claro, nosotros somos los que empezamos a diseñar, implementar, planear todo este tipo de información y nuevas tecnologías para beneficio y nuestra facilidad, tanto para nosotros como profesionales como para la ciudadanía, como toma de decisiones. Sí, finalmente ustedes como institución, Andrés, sí, las personas tienen que ser el centro, o sea, como de todo lo que hacen. Bueno, no tendría que serlo. O sea, yo me imagino que es.
ahí me surge una pregunta, yo no conozco mucho de cómo ustedes divulgan realmente estos conocimientos que se producen, o sea, qué tan cercano es para la gente todo este tipo de información que ustedes procesan y el conocimiento que ustedes generan. Pues en el área en donde yo estoy en estos momentos hay un sistema de información que se maneja uno gráficamente y otro por datos. Los datos se procesan a través de hojas en Excel, pues no son datos muy robustos, no manejamos Access ni nada por el estilo. Y en la parte gráfica se maneja por un sistema de información geográfica que está a cargo de la subdirección de análisis. Nosotros lo que hacemos es diseñar no, tabular la información de las obras, uno en la base en Excel. Después de esta base en Excel colocamos unas posiciones geográficas, pueden ser por Google Maps o por GPS o por celular, y se la remitimos al profesional de SIC, que él hace como la parte de procesamiento de plano a visual, para que la gente lo pueda ver en un mapita y se le sea más fácil como la ubicación espacial de las obras. Y ya como tal, pues nosotros manejamos más datos al interior de la hoja en Excel, que ya es para control del profesional especializado para que tome decisiones referentes a presupuestos o cantidades o mano de obra no calificada o mano de obra calificada. Bueno, más o menos a grandes rasgos. Aunque ahí se me pasan muchas cosas en la mente, ¿no? Que se me quedan por fuera. Listo, Andrés Felipe, muchísimas gracias. Sí, señora. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo o ya cerramos por hoy para vernos mañana. Pero me parece como muy importante como esto que tú nos aclaras, Andrés. O sea, que finalmente el centro de lo que ustedes hacen sí son las personas. O sea, que las personas son el centro. Me parece que es clave. Bueno, hola, ¿alguien quiere decir algo más? Pues yo quería complementar algo escuchando a Andrés Felipe y entendiendo la misión o el objetivo de su organización, y es que si vemos esta revolución o la industria 5.0, tiene tres pilares importantes que veo que se impactan bastante en lo que ustedes hacen. Y es el foco en las personas, como ya lo habían mencionado, que lo que busca es cubrir las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Tratar de, con esas nuevas tecnologías, trabajar para las personas y que puedan desempeñar su labor de una forma satisfactoria y cubrir las necesidades. Y hay otras dos muy importantes en los pilares de la industria 5.0, que es la resiliencia de las industrias y la sostenibilidad del planeta. Pues la sostenibilidad del planeta, entendemos, y creo que ustedes conocen bastante o han escuchado sobre la economía circular, ¿no? Que se reutilizan los bienes producidos, reduce la huella de carbón y todo este tema que hoy en día suena tanto y que es tan importante por el momento de vida en el que estamos con respecto a nuestro medio ambiente. Y la resiliencia de las industrias hace referencia al desarrollo de las nuevas tecnologías, pero que soportan las crisis sanitarias y políticas que se viven en los diferentes países, en los diferentes estados que está el mundo. Entonces, esos tres pilares veo que se reflejan mucho en lo que ustedes trabajan, las personas, la sostenibilidad y la resiliencia, para que lo tengamos en cuenta, que estamos en una transición, como decía Cristina, nosotros realmente estamos en un punto que es la 4.0, pero ya nos están obligando a pasarnos a la 5.0 porque las personas somos el foco de todo lo que está pasando. Era lo que quería complementar de esta línea de tiempo que estamos viendo. Listo, Laura, muchísimas gracias. Andrés Felipe, y ahí hay otra cosa que es muy importante relacionada con lo que Laura decía, y es como hacer explícito estos tres elementos.
O sea, Laura dice, están, o sea, yo los veo en lo que tú mencionas y definitivamente esto está muy ligado, me imagino, con la misión del IDIGER, pero también, o sea, es como hacerlo explícito, o sea, tú empiezas a hacerlo explícito y estos elementos están presentes y tienen que estar presentes permanentemente en lo que ustedes como institución hacen. Sí, es explicitarlo. Ahí nosotros estaríamos hablando de una parte que es otra cosa de la que no vamos a hablar, pero ahí estaríamos hablando de la gestión del conocimiento y es cómo se pasa del conocimiento implícito al conocimiento explícito y la necesidad de hacer explícito esto para que realmente las organizaciones lo conozcan. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien, que tengan buen día.